Buenos días. Vamos a empezar la mesa temática de trabajo infantil en pueblos indígenas y afrodescendientes. Antes de empezar les voy a pedir un poquito de ejercicio y les pediría que las personas que están atrás, si pueden sentarse más adelante, para sentirnos un poco más cerca todos. Muchas gracias. Esta mesa va a tomar un tema que es, en cierta forma, un tema novedoso, pero un tema muy antiguo. Muy antiguo porque es un tema que ha estado presente en nuestra historia, en nuestros debates políticos y en todo este proceso de integración nacional que tienen todos los países, pero nuevo en el sentido de que muchos de estos temas han comenzado a ser sistematizados, organizados, analizados de manera sistémica no hace mucho tiempo. Ahora vamos a tratar de ver cuál es el estado de vulnerabilidad de las poblaciones pertenecientes a una etnia. Vamos a tratar de analizar el trabajo infantil indígena y afrodescendiente desde su perspectiva cultural, qué perspectiva o cómo es la concepción del trabajo infantil desde las poblaciones indígenas y afrodescendientes, qué modalidades de trabajo infantil existe en esta población indígena y afrodescendiente, pero también a propósito de la experiencia de los panelistas, a partir de las evaluaciones trataremos de conseguir, de obtener algunas propuestas de intervención, las formas en que éstas pueden tener dentro de la política nacional y también en la perspectiva de las políticas locales. En realidad, ellos han sistematizado y vamos a conocer un poco lo que es la producción de conocimientos que se ha alcanzado, los resultados y los objetivos que han logrado y los procesos de trabajo que se han implementado. También, como dije, conocer un poco los desafíos que nos plantea este tema. Voy a presentar al primer panelista, al señor Galo Ramón, que es un historiador ecuatoriano. Él va a contextualizarnos el trabajo infantil de los pueblos indígenas en Ecuador, nos va a presentar la sistematización de los resultados que han tenido, especialmente en la preparación para este cuarto encuentro. Galo Ramón es un máster en Historia Andina por la Flaxo y doctor en Historia Latinoamericana por la UASB, ¿es la Simón Bolívar? Ha escrito 18 libros y más de 100 artículos en diversos medios nacionales e internacionales. Su libro La Resistencia Andina, Cayambe 1500-1800, fue premiado por la Conferencia Latinoamericana de Historia como el mejor libro de 1989. Se ha desempeñado como docente en numerosas universidades y posgrados latinoamericanos y ha dictado cientos de conferencias en temática histórica, desarrollo, movimientos sociales, trabajo infantil y metodologías participativas. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación de Desarrollo Comunidec y del Centro de Difusión Cultural CEDIC. Vamos a tener 15 minutos de exposición. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Hace unos pocos días, voceros del gobierno declararon que el trabajo infantil será erradicado en el 2015. Esta declaración nos parece bastante optimista. Nuestra propuesta es que
es difícil que esta meta se cumpla si es que no se tiene una política específica de erradicación dirigida a pueblos indígenas, afros y montubios. Por esta razón, por el convencimiento, por la idea de esta hipótesis, es que un grupo de alrededor de 30 personas que incluía gobiernos locales, ONGs, educadores, académicos, activistas, nos reunimos hace algunos días y colectivamente construimos una ponencia. Precisamente yo voy a tratar de ser un poco fiel a la discusión que tuvimos para tratar de llegar a ustedes con las reflexiones que allí se hicieron. Obviamente, exculpo a todos ellos de mis propias limitaciones y de algunas aportaciones personales en este debate, pero esa es la intención. Precisamente entonces la idea fue que nos planteamos cómo aportar, en el supuesto de que no se va a lograr esta meta para el año 2015, cómo aportar desde las experiencias que tenemos los ejecutores de programas de prevención y erradicación y desde personas que hacemos investigación, cómo aportar para generar una política pública nacional realmente eficiente que logre esta meta, si no es en el año 2015, por lo menos hasta el año 2020. Y para aportar entonces a esta construcción, la primera propuesta que tenemos es que se cumpla con uno de los elementos clave de los convenios internacionales y de la propia Constitución ecuatoriana. El convenio 169, aprobado por el Ecuador, y la propia Constitución señalan que para definir conceptos, normas, estrategias relativas a cualquier tema y específicamente al tema del trabajo infantil, para construir estas propuestas se debería consultar a los pueblos indígenas afros y montubios, y esto no se está cumpliendo, no se ha cumplido en el caso ecuatoriano. Me parece entonces que la primera propuesta es que debe desarrollarse un diálogo intercultural para ello. Si revisamos la normativa ecuatoriana, la normativa es bastante auspiciosa en reconocer que debe coordinarse con los pueblos indígenas afroecuatorianos la posibilidad de generar estas políticas públicas. Sin embargo, no existen espacios para ello. El Código de la Niñez y Adolescencia fue el que más se acercó a esta posibilidad, porque planteó la posibilidad de que en trabajos considerados como prácticas ancestrales formativas se aceptarían los puntos de vista indígenas, en este caso, siempre y cuando ellos respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, para asignarle tareas acorde con sus capacidades y etapas evolutivas que contribuyan a la formación y desarrollo de destrezas y habilidades del adolescente, que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del adolescente y que ellas se desarrollen en el ámbito familiar o comunitario. Esta declaración del Código de la Niñez y Adolescencia es sin duda alguna un avance importante. Sin embargo, como he dicho, no se ha construido un espacio intercultural para la producción de una propuesta específica y saber qué piensan los indígenas y los afroecuatorianos sobre este tema. Nos preocupa que en este momento ya el presidente ha enviado a la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, que otra vez es una propuesta que no ha contado con la consulta previa que debía desarrollarse. Nos preocupa que la forma de elegir al organismo máximo que dirigirá a los consejos sea o se haga a través de una forma que no reconoce las formas de participación y de organización de los pueblos, sino que se lo haga a través de un concurso público que va a organizar el Consejo de Participación y que podría convertirse en una forma no plural y que no reconozca las formas organizativas. Bien, entonces yo diría que
hasta allí el tema de la normativa. Estamos esperando entonces que exista un acuerdo intercultural. Un segundo tema que me parece interesante es el tema de las estadísticas. Como ustedes conocen, desde el 2001 hasta el 2010 se han levantado varias estadísticas. La encuesta 2001 y 2006, que es un módulo que fue asesorado por OIT y PEC. Luego el ENEMDUR ha ofrecido datos entre el 2007 hasta el 2009, y luego la encuesta nacional, el Censo Nacional del 2010, que también ofrece estadísticas sobre el tema. Allí nos preocupa el cambio de metodología que se ha producido en las tres encuestas, que no hace comparable los datos. Y me parece que ahí el gobierno está cometiendo un desliz en considerar que estos datos son comparables y decirnos que efectivamente hay una drástica disminución del trabajo infantil. Como ustedes saben, la encuesta del 2006 señaló que el 17% más o menos de los niños estaban en condición de trabajo infantil. Ahora el Censo Nacional nos dice que ello ha bajado a 5.8. ¿Es confiable estos datos cuando se han utilizado distintas metodologías? Esta es una pregunta interesante que nos planteamos. Y en ese punto entonces hay una propuesta concreta, que en esta nueva encuesta que se está preparando y que probablemente se haga entre octubre a noviembre de este año, sería interesante que en la preparación de esta encuesta se incluyan entonces a los pueblos indígenas y afroecuatorianos para hacer las definiciones y sobre todo para que participen personas de la propia sociedad indígena y afroecuatoriana en el levantamiento de esta información. Sería interesante que se utilicen las lenguas locales, que hagan personas conocidas y que se haga a través de buscando datos de toda la estacionalidad, porque uno de los problemas que hemos visto es que ordinariamente la encuesta al levantar datos de una sola semana, es decir, al utilizar la metodología que se utiliza para empleo, deja escapar el tema de la estacionalidad y esto baja sustantivamente los datos y no nos permite comparaciones adecuadas. El tercer tema que quisiera plantear es el tema ya de la incidencia. ¿Cuáles son las causas? Independientemente de las tres metodologías utilizadas, y como he dicho, no son comparables, sin embargo, todos los estudios coinciden en que hay 7 factores que inciden o que caracterizan y que muestran una brecha clara entre la población llamada blanco-mestiza en el Ecuador y la población indígena y afroecuatoriana. Estos son factores de carácter étnico, el menor acceso a servicios públicos, afecta más a los quintiles más pobres, es más alta en la actividad agropecuaria, aunque últimamente ha subido mucho aquellos que se vinculan con el comercio y los servicios, es progresivamente mayor en adolescentes de 15 a 17 años, es mayor en niños que en niñas, pero en servicios domésticos es mayor en niñas que en niños, y finalmente que todos ellos tienen menor acceso a la educación formal. Si aceptamos esto entonces, que nos dicen las evidencias, estamos hablando de que todavía hay una matriz colonial de exclusión que afecta fundamentalmente a indígenas y afroecuatorianos. Es decir, hay factores estructurales de larga data, que hay una debilidad en las políticas públicas para resolver este problema, que no hay ningún acuerdo intercultural, que no hay políticas específicas dirigidas a las economías campesinas y que todavía tenemos fuerte centralismo, interferencias y escaso trabajo eficiente para desarrollar para erradicar el problema del trabajo infantil. Sin embargo, aceptemos que los datos nos están mostrando una tendencia, es decir, que el trabajo infantil realmente ha bajado en el Ecuador. ¿Qué podemos sacar de esta lección? Parecería entonces que hay algunos elementos interesantes que sí ha hecho el gobierno y que vale la pena señalarlos y apoyarlos y desarrollarlos. Me parece que estos elementos son los siguientes.
Efectivamente hay una normativa abundante y auspiciosa. Se han identificado algunas áreas de riesgo, como por ejemplo bananeras, basurales, betuneros, florícolas. Y hay un programa más o menos sostenido de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas, el bono de desarrollo humano, uniformes, libros, becas, gratuidad en la enseñanza pública. Hay algunos proyectos específicos dedicados precisamente a estas áreas de mayor riesgo. Hay un control más riguroso en el sector formal, sobre todo de la economía. Hay un avance en dotación de agua y el cambio de leña a gas, sobre todo en los sectores rurales, y hay algunas iniciativas de erradicación, sobre todo en los GATS, en algunos GATS. Este dato probablemente, o estos elementos, llevan al optimismo que se mira en el gobierno, pero tenemos razonables dudas. Algunos estudios específicos sobre trabajo infantil realizado por quienes estamos precisamente ejecutando políticas nos plantean una serie de dudas y carencias de la estadística y solidez en las causas que se analizan. Entonces quisiera mencionar cuáles son esas principales dudas. La primera, ya hemos dicho, no hay una política pública específica para pueblos indígenas y no han sido incorporados en el debate, a pesar de que se ha insistido en que se cumpla con este elemento. Hay una ausencia de política específica para adolescentes de 15 a 17 años, que es el sector con mayor riesgo. Hay debilidades en los censos y en las metodologías, falta de información sobre el impacto real de las transferencias monetarias condicionadas. No tenemos una información si efectivamente, por ejemplo, el bono de desarrollo humano tiene correlación con la baja del trabajo infantil. Las inspecciones son reducidas al sector formal, no hay ninguna inspección en el sector informal, sabiendo que este es el sector donde más se están vinculando, sobre todo los adolescentes del área rural. Hay clientelismo. Nos parece que hay que no relacionar de manera mecánica el avance de la escolarización con la eventual erradicación del trabajo infantil, porque el mismo Censo Nacional nos dice, por ejemplo, que hay un 6.76% de niños, niñas y adolescentes que no trabajan ni estudian, el 2.79% que trabajan y estudian, y el 3.15% que trabajan y no estudian. Es decir, que hay un alarmante número de personas que están fuera del aparato educativo o que al mismo tiempo trabajan y estudian, y que el trabajo doméstico es generalizado casi en el 70% de los niños en el Ecuador. Al no haber medido en las horas de trabajo doméstico o de actividades domésticas, entonces no tenemos un dato seguro al respecto. También sabemos que la escuela tenemos varios problemas, sobre todo en la escuela rural. Todavía siguen habiendo un 20% de escuelas incompletas o pluridocentes, que hay mucha preferencia por la escuela llamada hispana, que está en la zona urbana, que esta no tiene una pertinencia cultural adecuada, y que con la nueva reforma de que todas implementan el 10º de básico, va a haber una tendencia de que la escuela rural desaparezca y que se fortalezca la escuela urbana. Por ejemplo, de un dato que sabemos en Cayambe, de 53.000 niños, 266 niños que se analizaron en Cayambe de 5 a 19 años, en este caso, en 45 de los 62 establecimientos no se contaba con 8º de básica. Esto probablemente entonces nos lleva a este proceso que estamos chequeando. Bien, entonces para terminar en estos pocos minutos que me quedan, yo diría dos cosas básicamente. La mesa discutió que el trabajo infantil, como entre pueblos indígenas y afros, como lejos que se suele pensar que es un problema cultural, los participantes señalaron que no se trata de un problema cultural, puesto que hay al interior del mundo indígena, vamos a hablar en este específico porque Antón va a hablar específicamente sobre el mundo afro. En el mundo indígena hay una clara división de edades,
de capacidades diferenciadas y de tipo de formación que le corresponde, y esto ha sido normado desde tiempos ancestrales. Por ejemplo, el cronista Guamán Poma ya tiene una clasificación de las edades de 0 a 18 años desde el finales del siglo XVI, por ejemplo, que muestra que efectivamente hay esa consideración al interior de la cultura indígena. Hay lo que hemos llamado una entrañable y cálida relación de los mayores con los niños, a la que le hemos llamado calidez andina. Hay la vigencia de instituciones de previsión social, como por ejemplo el Viñachisca, para socorrer, por ejemplo, a los huachas, o una serie de relaciones comunitarias, precisamente para circular bienes, servicios y conocimientos. Hay una vigilancia comunitaria y un control territorial comunal. Y más bien, la mesa consideró que el trabajo entre los adolescentes es el resultado de la imposición colonial, de la pobreza, de la exclusión. Como historiador debo darles el dato que fueron los obrajes los que obligaron a los niños de 9 a 12 años a incorporarse en la época colonial, y desde allí se creó esta costumbre, y esto se la quiere pasar como un elemento cultural. Entonces, y aquí sí ya para finalizar el segundo punto, se plantea la necesidad de una nueva agenda de las discusiones. De manera específica, y para no demorarme, quisiera leer entonces 3 puntos básicos. Sobre la normativa y la estadística, entonces se plantea la necesidad de una mesa de diálogo intercultural, estadísticas con participación y pertinencia cultural, difundir la estadística en diversos idiomas maternos, y una ley de protección de niños, niñas y adolescentes compatible con la justicia indígena y con la cosmovisión indígena. El segundo aspecto, sobre la política pública específica para pueblos indígenas, se plantea transformar la institucionalidad pública en intercultural, articular la escuela con la comunidad para buscar precisamente esa autovigilancia, incorporar en las políticas de salud los sistemas ancestrales de salud, implementar modelos de gestión de salud, de educación, de erradicación del trabajo infantil locales participativos, políticas económicas y sociales para el sector rural indígena, y particularmente el subsidio para el almuerzo, porque esto permitiría actividades de refuerzo escolar, tareas dirigidas y discusión de derechos. Y finalmente, sobre las estrategias de prevención y erradicación del trabajo infantil, se plantea una mayor intervención de la sociedad civil y de los pueblos indígenas en los modelos de gestión, generar consensos amplios y la vigilancia a nivel local, movilización social, control social, veedurías comunitarias, rendición de cuentas de las instituciones que trabajamos en el tema, descolonizar el pensamiento, sobre todo del mundo mestizo, que considera que el trabajo infantil es cultural entre los pueblos indígenas, conocer al otro, y para los pueblos indígenas planteamos la necesidad de reinterpretar el summa causa, el amaquilla especialmente, y traducirlo como no ser vago en el rendimiento escolar. Es decir, no solamente no ser ocioso, sino no ser vago en el rendimiento escolar. El intercambio de buenas prácticas, plataformas virtuales, mancomunidades, redes, formar nuevos cuadros y formadores, trabajo entre pares, nuevos liderazgos y buscar la sostenibilidad en el proceso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, felicitar a las instituciones que han podido discutir estos temas, y particularmente a Galo por esa sistematización tan precisa de puntos que probablemente no solamente cuestionan algunas de las políticas, sino para nosotros nos debe llevar a reflexión para discutirlas y problematizar. Tal vez yo quisiera destacar aquí la demanda por tener un diálogo intercultural. El diálogo intercultural significa de los pueblos indígenas y, voy a decir, del mundo occidental en general, porque también son autoridades, instituciones y población. Esa construcción del diálogo intercultural tiene todos los componentes que ha mencionado Galo y que me parecen muy importantes. Nuestra segunda panelista es Patricia Ames.
Ella va a hablarnos un poco más sobre esta desigualdad que viven los niños y niñas indígenas, que se combina de manera compleja con las concepciones y prácticas culturales en torno al trabajo y su vinculación con el aprendizaje. Todo ello facilita la incursión de los niños indígenas en actividades no tradicionales que los ponen en riesgo, así como una mayor precisión sobre su participación en actividades tradicionales. Patricia Ames es peruana, doctora en antropología de la educación por la Universidad de Londres, licenciada en antropología por la Universidad Católica del Perú, es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y miembro de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, el Seminario Permanente de Investigación Agraria y Foro Educativo en Perú. Ha realizado investigaciones y consultorías en diferentes organismos nacionales e internacionales. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como del Programa de Formación en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Peruanos. Su trabajo aborda temas relativos a la infancia, con especial interés en las poblaciones indígenas y rurales, sus actividades educativas y la problemática de género y etnicidad. Dejo la palabra a Patricia. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias por la presentación. Van a ver en mi ponencia que algo que siempre me sorprende, a pesar de que es recurrente, es la gran similitud que existe entre nuestros diversos países en relación a los temas que hoy nos ocupan y que he podido comprobar también a lo largo de estas últimas 4 semanas moderando este tema en el encuentro virtual, que ha sido también muy enriquecedor, ¿no? Hoy me voy a enfocar un poco más en la situación del trabajo infantil en el Perú, pero como verán tiene mucho parecido a lo que ya ha dicho Galo, que me precedió. En el Perú se calcula que existen unos 2.115.000 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años que trabajan, y estos datos muestran que en los últimos 10 años no se ha reducido en gran medida la cantidad de niños que trabajan, a pesar de que el Perú ha crecido económicamente de maneras bastante espectaculares. Dentro de lo que es la población infantil indígena, se ha estudiado bastante poco todavía el trabajo infantil. La información disponible, por ejemplo, señala que el 83% de los niños que trabajan residen en áreas rurales y que es en áreas rurales donde mayoritariamente se ubican las poblaciones indígenas, pero también migran cada vez más a las ciudades, ¿no? Y esto está subregistrado en las estadísticas. Sobre la base de las poblaciones en zonas rurales, y usando el último censo, la principal ocupación de los niños y adolescentes indígenas es la agropecuaria, ¿no? En las comunidades campesinas andinas, el 85% de los niños que trabajan lo hacen en la actividad agropecuaria, y en las comunidades amazónicas el 91% trabajan, ¿no? Entonces vemos que se trata sobre todo de un trabajo agropecuario. Igual que en Ecuador, sentimos que en el Perú nos falta una precisión estadística mayor, tanto para el tema de los niños indígenas como para el tema de los niños afroperuanos, porque no tenemos datos actualizados respecto a cuántos son, dónde están y su participación en relación al trabajo. O los datos que tenemos no son completos, ¿no? Estos datos que les acabo de presentar se refieren a los niños indígenas en zonas rurales, pero no a los niños indígenas en zonas urbanas, donde se invisibilizan, y se refieren a niños y niñas que trabajan al menos 1 hora a la semana en una actividad económica, pero entonces se subregistra todo lo que es el trabajo doméstico infantil, que como veremos también puede ser un problema, ¿no? Yo voy a partir por usar esta definición bastante amplia del trabajo infantil, que es la que usan las estadísticas, de 1 hora de trabajo a la semana como mínimo, para luego mostrar cómo de esta definición más amplia se derivan problemáticas más relacionadas al trabajo infantil en sus peores formas, ¿no? Primero quiero presentarles el contexto en el Perú, un poco como ha hecho Galo, la situación de pobreza y de exclusión en la que viven las poblaciones indígenas y la evidencia de desigualdad en el acceso a servicios. Luego quiero analizar las formas en que el trabajo infantil está relacionado a la vida, la cultura y los procesos de aprendizaje de niños y niñas, para comprender la lógica que está detrás de esto. Y luego vamos a identificar cómo esta lógica, en el marco de esta pobreza y desigualdad que hemos descrito,
y en ausencia de un sistema que realmente funcione de protección y bienestar social, y en un contexto de cambios económicos y sociales, está llevando a las 3 categorías de trabajo infantil que queremos combatir, que es el trabajo excesivo para la edad, el trabajo peligroso y las peores formas de trabajo infantil. Y finalmente me referiré a algunas acciones posibles para erradicar las formas de trabajo infantil a partir del diálogo con las políticas nacionales en el Perú. En el Perú, como en muchos otros países de la región, los hogares indígenas se identifica claramente que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza en mayor proporción que los hogares no indígenas. De acuerdo a la encuesta nacional de hogares del 2009, en la población indígena la pobreza es casi el doble que en la población no indígena, ¿no? Como el 55% versus frente al 29%. Esta situación es más dramática para el caso de niños y niñas, ¿no? El 78% de los niños indígenas viven en situación de pobreza, mientras que solo el 40% de los no indígenas viven en situación de pobreza. En términos de la pobreza extrema, esta distancia es mucho mayor. Solo 12% de los niños no indígenas viven en pobreza extrema y 45% de los niños indígenas viven en pobreza extrema. Entonces se puede ver esta gran desigualdad que existe entre ambos sectores en nuestra sociedad. El acceso a la educación también muestra estas inequidades que favorecen a los niños no indígenas. El último censo nacional, por ejemplo, mostraba que solo 1/3 de los niños indígenas tiene acceso a la educación inicial, mientras más de la mitad de los niños no indígenas puede acceder a la educación inicial. A nivel de la primaria y la secundaria, las brechas se han ido cerrando en los últimos 20 años. Sin embargo, también se constata que los niños y niñas indígenas asisten a escuelas en peores condiciones, especialmente cuando estos niños residen en áreas rurales, ¿no? Hay problemas de infraestructura, servicio y mobiliario inadecuados, no hay agua, no hay luz, no hay servicios higiénicos, hay escasez de material educativo, equipamiento, recursos, y eso se ha reportado en varios estudios en diversas zonas del país, ¿no? Luego, los indicadores de eficiencia interna dentro del sistema educativo muestran mayores y adicionales desigualdades. En las escuelas donde más del 50% de los niños es indígena se encuentran menos tasas de promoción, de aprobación del año escolar y más tasas de retiro. No les voy a dar todas las cifras para no aburrirlos, pero los que estén interesados podemos ver los detalles. Digamos, por ejemplo, si los niños indígenas tienen una extraedad del 52%, o sea, la mitad está un par de años atrasado con respecto al año que le corresponde para su edad, este porcentaje baja a 37% para los niños no indígenas, ¿no? A medida que los niños crecen, esa brecha se incrementa, y entonces, si a los 18 años los niños no indígenas, ya casi un 70% terminó su secundaria, este porcentaje se reduce a 35% para los de lengua quechua y a menos del 20% para los de lengua amazónica. Entonces vemos claramente signos de situaciones de desventaja en la niñez indígena que se expresa también en resultados de aprendizaje, ¿no? En la primera evaluación censal de estudiantes en lenguas originarias en el país, solo el 6% de los alumnos logró aprendizajes esperados en comprensión de textos en su propia lengua y 19% en comprensión de textos en el castellano, ¿no? Vemos que son porcentajes muy bajos. A todo ello hay que agregar que hay una oferta todavía muy limitada de una educación bilingüe, intercultural y pertinente en su propia lengua. Eso solo sucede para el 38% de los niños indígenas. Los demás solamente pueden acceder a una escuela cuya lengua educativa es el castellano, ¿no? Tenemos entonces una situación muy similar en el Perú que en el Ecuador en relación a las severas desigualdades sociales y económicas que evidencian estructuras sociales excluyentes que vienen, por supuesto, de nuestro pasado, pero que no han sabido responderse de manera suficientemente decidida. Y ahora quisiera un poco plantear cómo la cultura indígena plantea una relación con las actividades domésticas y productivas de las familias que incorpora a los niños en acciones que podríamos definir como trabajo. Parto por señalar que los niños y niñas indígenas empiezan esta relación con el trabajo muy temprano en sus vidas, ¿no? Coincido con Galo en que hay una serie de etapas a lo largo de la vida de los niños indígenas que estas culturas han ido determinando con bastante precisión,
y en esas etapas se va regulando en qué medida participan los niños, ¿no? Pero participan prácticamente desde que nacen, acompañando a sus mamás y a otros miembros de las familias a las chacras, a las huertas, observándolos trabajar, jugando con los instrumentos o con los productos. Conforme van creciendo, juegan a trabajar, ayudan en pequeña escala, cargan una botellita de agua, cargan un poquito de papas, ¿no? Poco a poco, entre la imitación, el juego, las ganas de ayudar, van aprendiendo habilidades para el trabajo, y esas habilidades se van convirtiendo en responsabilidades que los niños y niñas van asumiendo hacia los 5 y 6 años, ¿no? Donde ya empiezan a tener tareas domésticas y productivas que son tareas permanentes y en una contribución. Este proceso es progresivo, va de acuerdo a sus capacidades y fuerzas, y hacia los 7 u 8 años podemos ver cómo niños y niñas indígenas pueden desde cocinar hasta cosechar, de acuerdo siempre a sus fuerzas, pero desarrollando una serie de habilidades que niños urbanos, por ejemplo, no poseen, ¿no? Hay habilidades más complejas y que exigen más fuerza y que se van consolidando hacia los 11 o 12 años, ¿no? Y a esa edad los niños y niñas se consideran bastante autónomos, por lo que toman decisiones acerca de su escolaridad, como decía ayer, si quieren o no quieren seguir estudiando, acerca de su movilidad, pueden migrar solos o con algún pariente en busca de trabajo o en busca de estudios, porque como ya lo dijo Galo, también en el Perú las escuelas en zonas rurales ofrecen solo 6 años de primaria, y si quieren ir a la secundaria pues tienen que ir a un pueblo, a un lugar más amplio, ¿no? También pueden tomar decisiones acerca de sus actividades, como trabajar, pero siempre en el marco de sus relaciones de mutua interdependencia con sus familias, ¿no? No son decisiones totalmente individuales, ¿no? Cada grupo indígena en las Américas tiene especificidad y hay una gran diversidad en modos de vida, concepciones culturales, entornos socioambientales, pero la participación de los niños en este trabajo doméstico y productivo desde temprana edad es bastante común a la mayor parte de ellos, ¿no? Y esto se vincula a esta característica de estos grupos, como es el hecho de que los niños participan del mundo adulto, ¿no? El trabajo de los adultos es en las inmediaciones del hogar, se organiza dentro de la comunidad inmediata, de manera que los niños son testigos del mismo y tienen más facilidad y oportunidades para involucrarse en este trabajo. En contraste, por ejemplo, en sociedades más urbanas, donde los adultos nos vamos lejos del hogar para trabajar y donde los niños y niñas tienen otros espacios donde estar, ¿no? También entre las sociedades indígenas vemos que esta participación en el mundo adulto es también el trasfondo de sistemas y procesos educativos. A partir de esta participación y las oportunidades que genera, los niños aprenden un conjunto de conocimientos, de habilidades, para convertirse progresivamente en miembros competentes de su grupo familiar y social. Y eso involucra destrezas físicas, mentales, desarrollo de valores asociados al trabajo. Participando en estas actividades domésticas y productivas del hogar y haciéndose responsables de ellas, los niños y niñas son formados como personas responsables, respetuosas y obedientes, que valoran el esfuerzo y la laboriosidad, que son atributos valorados también en su grupo, ¿no? Sin esta formación práctica, padres y niños indígenas temen que estos últimos sean no solo poco competentes e incapaces de valerse por sí mismos en el futuro, sino también que se vuelvan personas ociosas, irresponsables y débiles. Y esto lo hemos recogido hablando con los propios niños y niñas, ¿no? Como sugería más temprano Elena, que es importante recoger las voces de los niños y las niñas. Con ellos hemos trabajado para ver sus percepciones respecto a por qué se trabaja y qué efectos tiene. Y esta preocupación por volverse personas responsables y morales versus personas ociosas e irresponsables estaba en el centro de su preocupación, digamos, ¿no? El trabajo, entonces, comprendimos ahí, no es solo una cuestión práctica, sino también tiene un contenido moral y formativo. Y no se puede sacar totalmente estas actividades de este patrón educativo, ¿no? Pero al mismo tiempo también reconocemos que este modelo de infancia y sistema de formación se enfrenta a nuevos contextos y nuevas condiciones que impactan en el modelo. Las condiciones de pobreza extrema en el área rural, que hemos descrito primero, la migración a las ciudades, de manera temporal o permanente, y las presiones sobre el medio ambiente social y natural también, con el cambio climático, pueden amenazar este ritmo adecuado, estos criterios de pertinencia, y los mecanismos de protección con los cuales los niños son incorporados al trabajo, y que también mencionó Galo, ¿no? Entonces no quiero que queden al finalizar esta sección con la idea de una imagen idealista en relación a cómo los niños y niñas participan del trabajo que hacen sus familias, pero tampoco se puede negar la complejidad y la importancia que tiene en la formación de los sujetos y de los colectivos indígenas, ¿no?
y en la reafirmación de sus identidades. Ahora voy a analizar cómo este sistema formativo en determinadas circunstancias deviene en situaciones de trabajo peligroso e incluso en las peores formas de trabajo infantil, ¿no? Y esto sucede fundamentalmente cuando las condiciones del entorno cambian. Por ejemplo, cuando la familia migra a la ciudad, cuando hay un cultivo industrial o una explotación minera en las inmediaciones de la población. Vemos que, aunque son otros entornos, la participación de los niños y niñas se mantiene porque el trabajo sigue teniendo un valor moralmente positivo, formativo y práctico y un valor económico, y existe también la necesidad de un ingreso económico. Pero el cambio en las condiciones del entorno, tanto dentro como fuera de la comunidad, incluye cambios en la actividad y cambios en las relaciones sociales y convierte o puede convertir la actividad de los niños en trabajo peligroso. Voy a analizar dentro del hogar y de la comunidad y fuera del hogar y de la comunidad, porque en ambos entornos se pueden dar estas situaciones de peligro, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de niños y niñas indígenas se ha realizado tradicionalmente en el contexto de sus entornos familiares, de manera que las familias han podido establecer diversos mecanismos de protección, también lo ha señalado Galo, ¿no? Graduando el tipo y exigencia de trabajo asignado de acuerdo a la madurez, a la edad, a las habilidades y al desarrollo que cada niño o niña alcanza. Sin embargo, las presiones de la pobreza, y esto también lo hemos podido atestiguar en la observación etnográfica, pueden alterar estos mecanismos de protección. Hemos observado, por ejemplo, niños que empiezan a realizar ciertas tareas mucho antes de lo que se consideraba adecuado, ¿no? Por necesidad, debido a la muerte, la enfermedad o la migración del padre o de la madre, que era el que solía efectuar esas tareas, entonces no les queda otra que asumirlas antes de tiempo, ¿no? O simplemente por las condiciones de pobreza de la familia, porque se quedaron sin tierras o sin ganado, y entonces el balance de la tarea y las fuerzas y capacidades se quiebra, ¿no? Y los niños son incorporados mucho antes de lo que la tradición había señalado, ¿no? Gracias. La carga laboral también puede ser excesiva, aún trabajando en el entorno familiar, y también puede afectar el desarrollo y el desempeño escolar. El trabajo doméstico, por ejemplo, que se mide muy poco y es usualmente invisibilizado, afecta a la escolaridad de las niñas, por ejemplo, donde hemos visto que faltan con mayor frecuencia a la escuela para cuidar a sus hermanos menores, para pastar el ganado, y eso afecta su progresión en el sistema escolar. Otro cambio que quisiera resaltar es el cambio climático, que modifica las condiciones naturales y tiene efecto particularmente en el trabajo de las mujeres y las niñas, que tienen que pasar más tiempo caminando hacia fuentes de agua o de recojo de combustible, de leña, etcétera, y eso les demanda más tiempo en sus tareas domésticas, ¿no? Paso rápidamente a las formas fuera de la comunidad. Creo que también vamos a discutir más estas circunstancias en la mesa de peores formas de trabajo infantil, pero ahí podemos señalar rápidamente el trabajo infantil doméstico en casas de otras personas, ¿no? Donde sobre todo las niñas no reciben un pago adecuado por su trabajo o no reciben ningún pago, no gozan de un horario, trabajan todo el día, no tienen descanso, no tienen horas de recreación, muchas veces no se las deja educarse, ¿no? Y este tipo de trabajo doméstico está emparentado con viejas prácticas de trabajo infantil que las reactualizan y las recrean, con aquellos que ocupan una posición más vulnerable, como son las niñas indígenas, en tanto poseen esta triple condición de subordinación, por ser mujeres, por ser menores y por ser indígenas. Y aquí recojo lo que ya decía Elena en la mañana, esta necesidad de la perspectiva de género al analizar el trabajo infantil. Luego tenemos también el trabajo en chacras ajenas, como peones, como jornaleros, las actividades en ladrilleras, en minas, en mercados, como cargadores, en labores de reciclaje en basurales, donde muchas veces no sabemos qué proporción de los niños que trabajan en estas actividades son indígenas porque no se registran, ¿no? Y lo mismo en el comercio, en la explotación sexual comercial. Finalmente, estas prácticas usuales de migración temporal que hace que los niños se desplacen, por ejemplo, hacia zonas de selva para trabajar en la cosecha de frutales, muchas veces con el cambio en el contexto, por ejemplo, en una zona en el Perú, en Ayacucho, esas viejas zonas de migración donde los niños iban a los 12, 13 años por una temporada a cosechar, ahora se han convertido en zonas de producción de coca para el tráfico ilícito de la coca, y esos niños siguen migrando ahí, pero además son reclutados de manera forzosa por grupos narcoterroristas que los obligan a participar en sus filas, ¿no? Entonces, estas situaciones que antes eran parte de una tradición se están convirtiendo en formas peligrosas y ponen a los niños en una mayor vulneración. Creo que lo voy a dejar ahí porque mi tiempo se acabó y ya habrá momento para discutir otras alternativas de política.
Gracias, Patricia. Es interesante cómo, mirando de manera más atenta ya el trabajo, particularmente alrededor de las familias, uno puede reflexionar a propósito del significado de la socialización de los niños en contextos culturales diferentes. Lo que puede ser un trabajo, entre comillas, protegido y que además está definido por las propias culturas con diferentes niveles de edad, puede ser peligroso cuando sale de ese contexto. Y me parece muy emblemático la última frase que mencionó Patricia en el sentido de lo que pasa con la niña, porque es, además de ser discriminada por ser mujer, es discriminada por ser menor de edad y además por ser indígena. Esto me parece un punto muy importante de cómo la presentación de Patricia nos coloca a buscar un poquito más en el detalle de qué cosa está significando el concepto de trabajo indígena o del trabajo infantil en los pueblos indígenas. Ahora vamos a conocer un poco más, tal vez, la experiencia. Cristina Barón, colombiana, nos va a presentar un poco el trabajo que han realizado con el programa Pro Niño en pueblos de Los Pastos, en los municipios de Ipiales, al sur del departamento de Nariño, en Colombia, en la frontera con Ecuador, que es un trabajo que ha desarrollado en el año 2008 con 7 instituciones educativas de los resguardos indígenas, con niños, niñas y adolescentes, como dije, de los pueblos de Pasto, los pueblos de Los Pastos. Cristina Barón es profesional en el área social, con experiencia en la dirección, planeación, gestión y control de desarrollo social, con trayectoria en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos sociales, experiencia en investigación de tipo cualitativo y cuantitativo, en coordinación, atención a población en situación de vulnerabilidad social y generación de procesos de organización, participación y desarrollo comunitario. Tiene experiencia profesional en el desarrollo de iniciativas y programas y proyectos para la erradicación del trabajo infantil, conocimiento de esta temática y manejo de la red social de apoyo. Ella es miembro del Consejo de Políticas Social, Departamental y Municipal en Colombia. Cristina. Bueno, muchísimas gracias. Creo que este espacio de intercambio de saberes es importante para todos y más en un tema que en ocasiones es inexplorado. Esta ponencia presenta los logros y los desafíos del programa Pro Niño, desarrollado desde finales del 2008 en 7 instituciones educativas de los resguardos indígenas, con 470 niños, niñas y adolescentes de los pueblos de Los Pastos del municipio de Ipiales, en el sur del departamento de Nariño y en frontera con el Ecuador. O sea, yo me siento aquí en Quito como en mi casa, porque tenemos una cultura muy similar. La ponencia tiene un nombre conjuntamente con el equipo que trabajamos y la denominamos Cuando el sol de los pastos se paró de las noches del trabajo infantil del Día de las Letras. Eso un poco viendo la cosmovisión del pueblo de Los Pastos. Me va a acompañar a través de toda la presentación el sol de los pastos. Bueno, me salté la segunda, pero no hay problema. Primero, pues voy a comentar un poco cómo se inició el trabajo. En un segundo momento, una contextualización de el pueblo nariñense y el pueblo de Los Pastos, cómo hemos venido desarrollando el programa, los logros, lecciones aprendidas y los retos. Bueno, ¿cómo iniciamos el trabajo? De acuerdo con el documento del resultado del Encuentro Latinoamericano de los Pueblos Indígenas y Gobiernos, de la Declaración a la Acción realizada en Cartagena de Indias, el pueblo de Los Pastos, la Fundación Telefónica y la Fundación Proinco han desarrollado un programa concertado, ha sido dialogado a través de
una metodología ancestral que son las mingas de pensamiento entre las tres instituciones, buscando la educación y la permanencia a un sistema etnoeducativo del 100% de los niños y una promoción de grados del 94% en unos contextos socioculturales que favorecían la deserción escolar. Un poco para que conozcan cuál es la situación y cómo están los pueblos indígenas en Colombia. Allí en la diapositiva pueden ustedes observar el mapa de Colombia. De 42 millones de colombianos que somos, 1.392.000 son población indígena, 102 de los cuales, 102 comunidades indígenas, eso equivale a un 3.43% de la población total en Colombia. Están ubicados en 27 departamentos, 458 municipios del país, en 34 millones de hectáreas que equivalen al 29.8% del territorio nacional. El departamento de Nariño está ubicado en el sur de Colombia. Allí tenemos presencia de los pueblos indígenas de los Cofán, los Seperara, los Siapidara, los Aguá, los Inga, los Embera y los Pastos. Estos pueblos, en la proporción de la población, son un 10%. El trabajo que hemos venido realizando lo estamos realizando en el resguardo de San Juan y Piales y tiene una extensión de 7.491 hectáreas. La cosmovisión del pueblo de los Pastos se estructura a través de mitos y leyendas en una serie de opciones duales, las cuales se recrean en la memoria y en la cotidianidad, orientando la relación con el mundo y el comportamiento de las personas. Un poco para entender cómo está la estructura organizacional de estas comunidades. En primer lugar está la comunidad indígena, que es considerada la máxima autoridad, seguida por la Corporación Indígena de los Resguardos, y allí se encuentra el taita gobernador o la mama gobernadora. Después están los presidentes, alcaldes, regidores de las parcialidades. Todos se encuentran en una misma jerarquía, se distingue únicamente pues por sus funciones. Dentro de la tipología familiar encontramos que el 76% de las familias son familias nucleares, un 21% son familias extensas y un 3% son familias monoparentales. El nivel de ingresos de las familias está en un mínimo de $51 mensuales y un $81 como un máximo para un promedio de $60 mensuales. Las familias en su estructura están conformadas por 4 personas, eso nos da un ingreso per cápita de $0.50 por persona al día. Hablando, y como lo mencionaba Patricia también, las comunidades indígenas de los Pastos están en unas diferencias bastante notorias con respecto a la nación. Sus necesidades básicas insatisfechas son del 57.5% comparado con un promedio nacional del 19.7%, un porcentaje de miseria de un 24.23% comparado con un promedio nacional del 5.8%. En cuanto a la educación, se percibe la etnoeducación para los pueblos indígenas en Colombia, el cual promueve la interculturalidad, el respeto a la diferencia y permite el monolingüismo, el bilingüismo y el multilingüismo. Quiero comentar, en uno de los territorios colombianos hay un trabajo de una institución educativa en unos pueblos indígenas donde se promueve el hecho de que en épocas de cosecha los niños no es que dejen de asistir a las instituciones educativas y trasladarse a los lugares de las cosechas, sino que los profesores se trasladan con los niños a estos entornos para hacer los entornos de aprendizaje.
En los resguardos indígenas de San Juan y Ipiales, para un total de 3.216 niños, niñas y adolescentes, hay la oferta institucional de 30 instituciones educativas. Solamente una de ellas ofrece la posibilidad de una formación agroindustrial. 4 de ellas ofrece la educación en primaria y en el bachillerato. Pues notándose allí la proporción de que muchos niños pueden llegar únicamente hasta el grado quinto, hasta la básica primaria, y tienen que emigrar a las ciudades precisamente para poder continuar con su educación. Un poco mirando cómo está el trabajo infantil indígena en Colombia. En el año del 2010, la OIT, en su programa IPEC, publicó este libro, El trabajo infantil indígena en Colombia, donde en 2 de sus capítulos mostraba los trabajos peligrosos en contextos urbanos, como el trabajo doméstico, la mendicidad, el reciclaje y las ventas ambulantes. Dentro de las peores formas de trabajo infantil en las cuales están inmersos los niños y niñas de poblaciones indígenas está la explotación sexual y el reclutamiento. Hay pueblos indígenas donde los niños denominan los señores de la montaña, que vienen y se llevan a los niños y los someten a reclutamiento forzoso a grupos al margen de la ley. En las comunidades indígenas de San Juan y de Los Pastos, el trabajo doméstico es el que predomina en un 34.4%. Otras formas de trabajo infantil, especialmente fuera de sus contextos, son carretilleros y jornaleros en un 25.1%, unas plantaciones y cosechas un 24.9% y manejo de animales un 15.3%. Para desarrollar el programa a través de las concertaciones entre las comunidades, los gobernadores, los regidores indígenas y los profesionales del programa ProNiño, miramos muy detenidamente el artículo 17 del parágrafo 2 de los derechos de los pueblos indígenas, donde establece que el trabajo que pueda resultar peligroso o interferir con la educación de los niños, pues se debe actuar y que los estados deben tomar medidas específicas para proteger a los niños y niñas indígenas. Observamos cómo en el año de 2008 el ausentismo escolar en los niños era de un 25%, una repitencia del 18% y una deserción especialmente en la básica primaria. A través de las mingas de pensamiento se ha proyectado el programa, no solamente en su inicio, sino es un proceso constante, esta construcción de diálogos de saberes respetuosos entre los cabildos indígenas y el programa ProNiño. Existe una interacción permanente entre los diferentes actores de la región, promoviendo a través de las mingas de pensamiento. Estas mingas han contribuido a incentivar el apoyo de grupos familiares para que sus hijos y hijas alcancen niveles académicos más altos y para acordar unas nuevas formas de crianza que permita garantizar los derechos de los niños y las niñas. El programa tiene una atención con un enfoque de integralidad, está allí la corresponsabilidad y la exigibilidad que hablábamos esta mañana. Hay una atención especial en áreas de derecho, una atención especial psicosocial para los niños, las niñas y sus familias. Una de las estrategias que se ha implementado es precisamente, se estableció con la comunidad educativa indígena la atención complementaria a niños, niñas y jóvenes en las jornadas alternas de lunes a viernes de 2 a 3 horas diarias, generando tiempo para el encuentro familiar para fortalecer su cultura y su arraigo. Eso es lo que llamamos el aprendizaje social extraescolar. Quiero presentar aquí un documento que fue elaborado a través del programa de Ventana de Paz de UNICEF, donde habla de las mingas de derechos para los guaguas y las guaguas
para los que no saben quechua, guaguas y guaguas es niños y niñas. Este es un elemento construido de manera conjunta y también buscamos articular con las instituciones educativas. Quiero resaltar aquí la articulación con las entidades. El programa considera que este proceso debe integrar diversos niveles de red de protección de niños y niñas para la construcción de entornos protectores a través de un proceso de construcción participativa y de articulación con autoridades indígenas, la comunidad, los estamentos de educación pública y el gobierno con enfoque de derechos étnico-territoriales, diferenciales y de género. El programa concibe como parte de su afianzamiento la incursión en el campo de la política pública a través de la vinculación activa en la formulación de políticas públicas de infancia, primera infancia, adolescencia y juventud. Los niños, niñas y los jóvenes ayudaron a la formulación de la política pública a nivel departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. También se formó parte en la formulación de una estrategia departamental de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado como prevención de una de las peores formas de trabajo infantil. Dentro de las lecciones aprendidas y los logros, el programa ha mostrado la permanencia del sistema etnoeducativo del 100% de las niñas y las niñas y los ha promovido de grado en un 94%. También ha sido notoria la disminución de horas de trabajo en agricultura y servicios domésticos gracias a la estrategia de jornadas alternas. Igual como lo pueden observar en la gráfica, se ha logrado que los niños no solamente lleguen hasta básica primaria, sino ya pasen a un nivel más alto en la básica secundaria. Como logro importante, y como se mencionaba la importancia de ese diálogo de saberes, consideramos que las mingas de pensamiento son los espacios de construcción de saberes efectivos y respetuosos entre el Cabildo Indígena y el programa ProNiño. Finalmente, y como los retos, está el desarrollar un programa en los cuales se concerte y se comprendan los tiempos ancestrales para el desarrollo de los diálogos interculturales que permitan repensar la integración de saberes ancestrales, la inclusión de la justicia propia como mecanismo de protección de derechos de los niños y niñas y las oportunidades de pervivencia de los pueblos que conduzcan a franquear la línea de diferencia y posibilite descubrir el común denominador de los derechos humanos universales y especialmente el derecho de los niños. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Es interesante descubrir cómo un proyecto puede estimular la articulación de las políticas públicas, además con quienes son autoridades indígenas y lograr de buscar resultados que puedan después promoverse como políticas para desarrollar en otros espacios. Creo que hasta ahora la parte más fuerte de las presentaciones ha sido el mundo indígena. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a John Antón Sánchez, más bien sobre el tema de las poblaciones afrodescendientes, y creo que él nos va a ayudar a comprender un poco más algo que siempre es difícil discriminar en el sentido de conocer qué es lo que está pasando con los pueblos afrodescendientes y en este caso con el trabajo infantil en afrodescendientes. John Antón Sánchez es colombiano, pero como él me dice, también es ecuatoriano. Es antropólogo y magíster en Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, sede Ecuador, profesor, investigador y coordinador del área de pluralismo jurídico de la Escuela de Constitucionalismo y Derecho del IAN, profesor invitado de la materia de Sociología en la Universidad de San Francisco de Quito y de los cursos de Diáspora Africana en las Américas, Ciudadanía y Racismo en Flaxo, sede Ecuador. Tiene varias obras sobre afrodescendencia
derechos humanos, racismo y desigualdades étnicas. John, Bueno, por favor. bueno, muchas gracias. Con este frío creo que nunca pensé que en Quito fueran a poner un aire acondicionado, pero bueno. Y me vine de la oficina. Me vine de la oficina sin abrigo, pues como el clima de Quito es tan variable. Quiero agradecerle a la Fundación Telefónica por darme la oportunidad de cerrar esta mesa sobre trabajo infantil indígena y afrodescendiente. Los resultados y la reflexión que voy a presentar aquí tiene tres cosas. Uno, que cosecha mía, que he venido siguiendo el tema desde hace mucho tiempo. Dos, trabajos que hemos realizado con algunos colegas en América Latina en el tema de estadísticas y pueblos afrodescendientes. Y tres, el resultado de la mesa de trabajo que se hizo el sábado pasado, el domingo pasado, aquí en Quito, para preparar este encuentro. Vamos a ver si funciona. ¿Qué quiero defender yo en mi breve exposición? Porque tengo 15 minutos. El trabajo infantil afrodescendiente es consecuencia del modelo social racializado de América Latina, afianzado en un racismo estructural y generador de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esa es la tesis que yo quiero plantearles. Es decir, cuando hablamos de trabajo infantil afrodescendiente, lo estamos relacionando con un problema del sistema social racializado de América Latina. ¿Dónde nos racializaron? Y al racializarnos, nos hicieron víctimas del racismo estructural y por lo tanto en desventajas ciudadanas. Y esa desventaja ciudadana ha permitido una transmisión intergeneracional de la pobreza. Es decir, si tu hijo nace negro o afrodescendiente, ¿sí?, es posible que arrastre consigo la desventaja social de ser afrodescendiente en América Latina. Eliminar el trabajo infantil afrodescendiente implica eliminar primero que todo las condiciones de desigualdad, de discriminación y exclusión que sufren los sectores históricamente racializados como los afrodescendientes. O sea, la tesis y la propuesta. Si vamos a eliminar el trabajo infantil, debemos primero comenzar por desestructurar el sistema racializado de América Latina. Y quiero empezar por esta primera parte. ¿Qué es eso de sistema social racializado? Para entender cómo se mueve el mundo del mundo infantil, el mundo del trabajo infantil afrodescendiente. Digamos que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, pero además de eso es una de las regiones más desiguales desde el punto de vista racial. Y esta racialidad tiene que ver con la manera como se construyó la sociedad latinoamericana desde la colonia. Ustedes observan ahí una pirámide, y esa pirámide indica la estructura racial latinoamericana y ecuatoriana, donde desde la colonia se unieron tres razas, entre comillas: los blancos europeos, los indígenas y los racializados africanos, que los convirtieron en negros. Y de allí salieron distintos grupos sociales: los mestizos, los mulatos, los zambos. O sea, sale el mestizaje o la criolización de América Latina. Lo que esconde el mestizaje es que pone en la punta de la pirámide al blanco, y pone al blanco como el ejemplo de la ciudadanía y la libertad y de los logros, y pone al negro como la antípoda de la ciudadanía, es decir, el esclavo, y al indígena lo pone como el siervo o el colonizado. Esto se refleja en lo que hoy en día es la estructura social. Los blancos tienen mejores privilegios en América Latina, los negros tienen menos privilegio. Prueba de ello es que he observado que aquí en Telefónica vi 2 niñas afroindígenas y todavía no he visto afrodescendientes aquí en estos. Yo hago paneos etnográficos, ¿no?, para uno darse cuenta cómo funciona el sistema racializado en el país. Y cuando yo llegué aquí, me puse a ver a los funcionarios que están vestidos de blanco y con una elegancia que los determina, ¿sí? Los funcionarios de Telefónica. Yo vi 2 indígenas, entre ellas una alumna mía de la San Francisco,
pero yo no vi afrodescendientes. De pronto hay, no estoy diciendo que no existan, pero estoy poniendo un ejemplo etnográfico de cómo funciona el sistema racializado. Es decir, a los afrodescendientes no nos ven, no salimos en televisión, ¿sí? No salimos en las propagandas mostrando el celular así, Movistar, no sé qué. Así funciona esto. Esto es así. No es una caricatura, es la realidad. En ese contexto de este sistema racializado está la niñez y la adolescencia afrodescendiente, que es víctima silenciosa de la discriminación racial. Víctima silenciosa de la discriminación racial. En Panamá, hace pocos días, sucedió un caso muy extraño, y es que en una escuela de la ciudad de Panamá le prohibieron a la niña afrodescendiente ir con sus trenzas. ¿Por qué? Porque eso no estaba organizado con el uniforme y el protocolo de todos los estudiantes. Así funcionan las víctimas silenciosas de la discriminación. La infancia y la discriminación, hay una relación muy estrecha entre infancia y discriminación racial. La violación sistemática de los derechos de la niñez, que establece la Convención de los Derechos de los Niños, prevé la obligación de los estados a respetar los derechos enunciados en la Convención y de asegurar su aplicación a cada niño sujeto en su jurisdicción sin distinción alguna. Esta obligación, o sea, el Estado está obligado a la no discriminación a la niñez, exige que se identifiquen activamente cuáles son los niños y los grupos de niños cuando el reconocimiento y la efectividad de sus derechos puedan exigir la adopción de medidas especiales. Aquí hay una propuesta. Si los afrodescendientes y los niños somos víctimas del racismo y la discriminación, estamos exigiéndole al Estado medidas especiales para frenar esta discriminación. Y estas medidas especiales están en la Constitución ecuatoriana, en el artículo 11, que habla de acciones afirmativas, y de eso me voy a referir más adelante. Este es el contexto en que se mueve la cosa. Estoy haciendo estoy haciendo algo muy sintético, porque quiero aprovechar mis 15 minutos. A los que no conocen, a los compañeros de Colombia, a los compañeros de Perú, el censo del 2010 en el Ecuador arrojó que el 21% de la población ecuatoriana es de los pueblos y las nacionalidades, de los cuales la población afrodescendiente es el 7,2%, la población indígena es del 7% y la montuvia del 7,4%. Yo estoy de acuerdo con estos datos estadísticos del censo, pero no son todos los reales, porque es posible que la población indígena en el Ecuador sea muchísimo más que el 7%. Ustedes ven en este mapa en las partes más rojas está ubicada geográficamente la población afroecuatoriana. Nosotros somos 1.200.000 personas, los afrodescendientes en el Ecuador, y el 72% de esa población vivimos en las grandes ciudades. El 36,5% de los afrodescendientes vivimos en la ciudad de Guayaquil. Y vayan a ver en qué sitio de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil es una de las ciudades más multiculturales del país, pero es una de las más racistas y racializadas más que Quito, cosa que a uno le parecería que no, pero sí. En Guayaquil incluso hay una geografía de la exclusión social y de la exclusión racial. Y los afrodescendientes viven en esos sectores como Isla Trinitaria, como el Guasmo, como Nigeria, como las Malvinas. Este cuadro muestra cuáles son las principales provincias del país donde hay mayor población afrodescendiente. Se destaca, por supuesto, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, Pichincha, Imbabura, Carchi, Santo Domingo y Orellana. Esta es información general. Pero yo lo que quiero mostrar es cómo la persistencia de las desigualdades raciales inciden en la violación de los derechos de la niñez afrodescendiente. Y aquí hay un caso. Aquí tenemos la tasa de pobreza del 2010 y el 2011. Miren cómo la pobreza en los afrodescendientes y en los indígenas es mucho más alta que en los blancos y los mestizos. En el 2010, la tasa de pobreza por NBI en la población blanca es inferior al 39%, pero en los indígenas es inferior al 82%. Es decir, la tasa de pobreza en los indígenas es el doble que en los blancos
Igual sucede con la afrodescendiente. El 61% de la población afrodescendiente en el Ecuador está en nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en comparación con la población blanca. Si tú naces blanco en el Ecuador, tienes mayores privilegios, porque tienes mejor escolaridad, menos pobreza, más empleo, más dinero, y puedes comprarte un teléfono inteligente en Telefónica. Y esta es la tasa de escolaridad. En el Ecuador, un blanco tiene 10 años, 7 de escolaridad, un indígena tiene 6,7 de escolaridad y un afrodescendiente tiene 8,4. Ahí están viendo ustedes las disparidades. O sea, si se necesita un puesto de gerente, ¿a quién van a llamar? ¿Sí? Se abre la convocatoria, ¿sí? Se presentan, hay 100 afroecuatorianos, 100 indígenas y 100 blancos. Para ese puesto de gerente, 10 afroecuatorianos, 10 blancos tienen la posibilidad de conseguir el empleo frente a 6,7 indígenas, porque tienen más escolaridad los blancos. Conclusiones de esta primera parte. Una quinta parte de la población pertenece a los pueblos y las nacionalidades. Sobre la quinta parte persisten las desigualdades, las cuales se han acortado en los últimos 10 años. La brecha de desigualdad es más profunda en los pueblos indígenas. En los afroecuatorianos se ha acortado más, pero aparece un nuevo pobre, que son los montuños. Los blancos siguen siendo el sector privilegiado y de mayor garantía de derechos, son menos pobres, tienen más escolaridad y menos analfabetismo. Ahora, brevemente, el tema del trabajo infantil afroecuatoriano, y espero no enredarme en las estadísticas. A ver, no se asusten, es muy sencilla. Es la pirámide poblacional afroecuatoriana. Lo que indica es que hacia abajo, o sea, son hombres y mujeres rojas, hombres blancos, hombres azules. Lo que quiere decir es que la pirámide se ensancha en la parte de abajo, es decir, que la población afroecuatoriana es mucho más voluminosa de 0 a 19 años, incluso de 0 a 24 años. O sea, tenemos casi que un 60% de la población afroecuatoriana que está menos de los 24 años, según se muestra en la pirámide. Y aquí viene el problema. Esta es la tasa de asistencia escolar. En los niños de 5 a 14 años afroecuatorianos, la tasa de asistencia escolar es del 91%. En los blancos, la tasa de asistencia escolar es del 94%. Ahí hay una brecha importante de 5 puntos que hay que acortar. Y en la adolescencia de 15 a 17 años, la tasa de asistencia escolar afroecuatoriana es del 67% y en los blancos del 78%. Es decir, siempre hay una ventaja. Por eso mi hipótesis en esta ponencia es que las desigualdades raciales tienen que ver con la explotación del trabajo infantil. Bueno, esta es la tasa de mortalidad infantil, por supuesto mucho más alta en la población indígena y en la población afroecuatoriana que en los mestizos y los blancos. Y aquí vienen los datos duros, esto lo explico yo en el internet. Aquí está, esta es una encuesta que hizo el INE en el 2006, ahora están haciendo una nueva, pero esta es la más antigua, sobre el tamaño de la población infantil trabajadora para niños y niñas entre 5 y 14 años. Lo que quiero resaltar aquí es que en la primera columna dice niños y niñas económicamente activos entre 6 y 11 años, mientras que, mire la cifra tan abismal que hay, la diferencia entre indígenas y afrodescendientes. Más están insertados en la población económicamente activa los niños indígenas que los niños afrodescendientes. Ese es un problema que Galo lo había explicado, él hablaba de una relación cultural. En los afrodescendientes no tenemos esa concepción de que el trabajo infantil es expresión de la cultura. Nosotros, al menos en el círculo donde yo me muevo, consideramos que los niños tienen que estudiar y jugar, ¿sí? Obviamente que en el proceso de formación se les enseña, se les da adiestramiento para que se desarrollen en la vida social y cultural, pero una cosa distinta es cuando se les obliga a trabajar por cuestiones culturales. Para nosotros los afrodescendientes, el niño es como cualquier niño del mundo,
Primero que antes de que ser un niño negro es un niño. Para nosotros lo primero es que el niño debe crecer en un ambiente desracializado. No queremos que los niños nuestros nazcan con prejuicios y crezcan con prejuicios raciales. Si pudiésemos eliminar la racialidad en la afrodescendencia, sería para nosotros un factor absolutamente importante para combatir la estructura social racializada. Pero lo que quiere decir es que la población económicamente activa indígena es muchísimo más alta que la población económicamente activa infantil trabajadora afrodescendiente. Pero aquí hay otros datos. Por ejemplo, estimado total de trabajo infantil por abolir entre 5 y 14 años. Hay que abolir un 43% de la población indígena económicamente activa infantil, mientras que en la afrodescendencia es del 7,9%. Es decir, hay una diferencia muy grande entre un grupo cultural y otro. Ya estoy terminando para hacer unas conclusiones. 3 minutos. Sí, y a mí me gusta esta columna que dice, ¿en qué trabajan los niños afrodescendientes e indígenas y los mestizos? Me llama la atención que hay niños que no están haciendo nada en el tema afroecuatoriano. Hay un 6,4% de niños que no están haciendo nada, es decir, que ni estudian ni trabajan. Eso es una cuestión bastante delicada, porque un niño tiene que estar estudiando, y si no estudia, entonces, ¿a qué se va a dedicar? Y si no trabaja, ¿a qué se va a dedicar? ¿Cuál será el futuro de este niño? Aquí las estadísticas nos están demostrando si los niños están solamente trabajando, están trabajando y estudiando, trabajando y realizando quehaceres domésticos, solo realizando quehaceres domésticos, estudiando y realizando quehaceres domésticos. Algunas conclusiones sobre el tema del trabajo infantil. La existencia del trabajo infantil en el Ecuador es una verdad ineludible y los resultados de las encuestas así lo demuestran. Preocupa sobremanera el hecho que solo el 31% de los niños y niñas adolescentes estén realizando lo que deberían hacer en su edad, es decir, estudiar. Apenas un 31% de los niños y niñas del país están dedicados solamente a su vida de estudiar y jugar, pero hay un gran 70% que está haciendo otras cosas. El gobierno debería tomar las medidas del caso para incentivar que los padres envíen a sus hijos a la escuela y a su vez los niños encuentren los incentivos suficientes para asistir a las clases. Es decir, estoy identificando un segundo problema y es la deserción escolar. Es que los niños no se hallan en las escuelas por el tema de la discriminación. Incluso en algunos sectores, esto no ocurre para los afrodescendientes, el factor de la desnutrición. Se debe, por un lado, mediante la aplicación de la ley, sancionar el trabajo infantil, porque hay una normativa muy amplia, como han dicho los panelistas anteriores. Por otro lado, se deben emprender campañas de concientización a los padres para que en lugar de llevar a sus niños a trabajar, los envíen a la escuela. Es decir, es que el trabajo infantil, a mí me parece que no es tan complicado, es una responsabilidad de los padres. Los padres tienen que trabajar y deben educar a sus hijos. En el caso del trabajo infantil, en la industria manufacturera misma que operan maquinarias, equipos, preocupa que sean los niños y niñas y adolescentes afroecuatorianos los que estén desarrollando estas actividades. Es decir, en las estadísticas de las encuestas de trabajo infantil, plantea que los niños afroecuatorianos están más en el sector de la industria, mientras que los niños indígenas están más en el sector de la agricultura. En resumen, y de acuerdo a las normas internacionales, se deben implementar medidas y políticas que ayuden a la erradicación del trabajo infantil, pues el problema no es de los organismos internacionales como la OIT, el problema es más bien del país y de sus autoridades, en donde deben salir soluciones, y estas deben estar con apoyo de los organismos internacionales. Nosotros estamos reclamando dos cosas importantes para erradicar el trabajo infantil afroecuatoriano. Uno, acciones afirmativas generales para la sociedad afroecuatoriana, acciones afirmativas en el empleo, en la garantía de los derechos humanos. Y por el otro lado, estamos exigiendo una fortaleza al sistema de educación, tanto en la cobertura como en la calidad,
y en la especificación de los programas de educación culturales o la etnoeducación, y esto con el propósito de combatir fuertemente el racismo y la discriminación, que es el causante de la transmisión intergeneracional de la pobreza en los niños afrodescendientes. Muchas gracias. Gracias, John. Creo que ha sido muy elocuente en hacernos conciencia de este mecanismo de discriminación racial que está muy adentrado en las costumbres, en nuestras prácticas, en la ideología de nuestros países. Y que, como plantea John, tal vez para mirar el trabajo infantil hay que mirar cómo debemos superar esta situación de discriminación, que no es un problema de identificar solo cómo son las formas de trabajo infantil, si es que no se toma en cuenta estos mecanismos de herencia cultural que se va cada vez más, si es que no se hace, fortaleciendo. Estamos para escuchar sus preguntas. Tenemos siempre en estos encuentros tiempos acotados. Hay 2 micrófonos. Les voy a pedir, por favor, que traten de hacer las preguntas precisas. O sea, yo quisiera evitar que hagamos presentaciones, sino más bien las preguntas. 1, 2, sí, sería importante identificarse quiénes son. ¿No se escucha? A ver, ahora. Aló. Emilio Carrillo, de Fundación Joconi, junto con los niños de Guayaquil. Sin querer extenderme, creo que también es importante felicitar a cada una de las personas que está presente por lo que ha compartido. Y cada una de las presentaciones de cierta forma ha dicho la importancia o ha señalado la importancia que tiene la especificidad en el proceso de atención a niños o niñas y adolescentes que trabajan desde un sistema o una ley o acciones especializadas. Sin embargo, este sistema en Ecuador existe como tal, pero de cierta forma funciona con aciertos, desaciertos, limitaciones, con hechos positivos también. Y de cierta forma nos tiene que llevar a reflexionar si es necesario cambiar o no este sistema, sobre todo cuando tenemos un proyecto de ley que, como usted bien mencionaba, está a las puertas de ser aprobado. Un sistema que no quiero decir si es bueno o malo, si funciona o no funciona, porque no lo sabemos, pero que es importante pensar sobre todo en el escenario de participación y organización ante esta reestructuración que se viene en el sistema y la disponibilidad con que se puede asumir la temática, la discusión y la participación de quienes hacemos desde la sociedad civil y desde los organismos del Estado los cambios sobre las políticas para niñez y adolescencia. Gracias. El señor atrás. Sí, por favor. Además le agradecería saber a quién está dirigida su pregunta. Gracias. Soy Aurelio Vera Vera, sociólogo vago. Tengo una experiencia grande. Eu trabajé en las favelas del Río de Janeiro, nordeste también, pero soy ecuatoriano. Pues fui a vivir 8 años con los indios en el Chimborazo, hablo el quichua, y voy a decirles y a traducirles para los extranjeros. Realmente John Antón me metió el dedo en la llaga y la pregunta, pues razón, ¿no? ¿Cómo combatir la racialidad, compañero? También trabajé con los migrantes, Putumayo al otro lado. La estigmatización que he sentido aquí mismo en Quito, en Guayaquil y en América Latina, la discriminación y la exclusión. Ahora, el compañero bueno que expuso también, los parámetros que tenemos que utilizar, soy ecuatoriano, Aurelio Vera Vera, a veces Cabrera, no pueden ser lo mismo que en Chimborazo, donde yo viví 8 años. El otro día me invitaron los de Otavalo. Es decir, los parámetros que tenemos que poner son distintos. Con todo respeto, Otavalo Manta, los otavaleños a mí me parecen unos indios sabios, no indígenas. En Bolivia me dijeron, Aurelio, los españoles nos dominaron, nos jodieron como indios, no diga indígena. Entonces, ¿cómo aplicar estos parámetros de mediciones para erradicar esta estigmatización, todo esto que estamos viendo, ¿no?
Una anécdota dice que cuando Neil Armstrong y el compañero alunizaron en el 68, dijeron, en la luna, dijeron, we are at first at the moon. Somos los primeros en alunizar. Un otavaleño dijo por atrás, señora, cuidamos el módulo. Están en todo el mundo los compañeros otavaleños, que es lo mismo con los del Chimborazo. Para entrar a una cultura, compañeros, tenemos que saber el idioma. Estamos en una racionalidad occidental bien jodida y eso queremos aplicar. Yo papachapi y ayakuna mamakunapish ashkakashpapis tukuykunami. Shukshunguya shuyaya karkakuna. Pimana kaykañukapami chaykañukapami nirkachu. Tukuymaya charishkakunapis tukuypami karkanishkani. Kunampish, la Constitución dice, sumak kausaita kausash. Sumak, vivir una vida digna, compañera. Sumak ñanta purisho, caminar un camino nuevo. Si no conocemos la cosmovisión indígena, le traduzco, perdón, para los compañeros. He dicho en quichua, en mi idioma, por eso soy inteligente tontazo. Los antepasados nuestros vivían organizados, shuk shunguya, un solo corazoncito tenían, shuk yuyaya, un solo pensamiento tenían. Pimana, no eran egoístas ni mezquinos. Ahora lo mío digo, Conampish, ahora, suma causaita causashu. Tenemos que vivir una vida digna. Los 14 y más millones de habitantes ecuatorianos, y en el 99 del año del siglo anterior salieron 3 millones ecuatorianos. Disculpe, colega, le agradecería que haga su pregunta. Sí, compañero, tengo derecho también a la palabra, disculpe. Valgo lo mismo que usted y No, que los de la sí, mesa. yo sé, Soy el doctor Aurelio Vera, ya, señor. Somos varios y Sí, señor. quieren hacer su Pero ustedes han pregunta. hablado bastante. Esta es la Señor, naturaleza si del estamos evento. en un proceso democrático, discúlpeme, no estoy hablando tonteras. Disculpe, y Carlos Marx en la tesis 11, termino. Soy el doctor Aurelio Vera. He dado clase en México, en Brasil, señor. ¿Qué onda? Disculpe. Y ahora termino. ¿Qué dijo Marx en la tesis 11 sobre Feuerbach? Los filósofos se han dedicado a contemplar el mundo, a interpretar de distintas maneras. Lo que hay que hacer es transformar. Gracias, compañero. Pero no niegue la palabra al del pueblo que quiere también opinar. Sí, Gracias. El señor aquí. Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Emilio Salao, pertenezco al proyecto Atención Psicológica Proniño de Fundación Telefónica. Tengo una pregunta para Patricia Ames y John Antón, tal vez un poco ampliar más la opinión respecto a las escuelas o las instituciones educativas que trabajan desde lo pluricultural, tomando en cuenta, y quisiera contextualizar más la pregunta, que de hecho un poco en la investigación que hemos realizado, a veces encontramos también que de las escuelas pluriculturales de hecho manifiestan un potencial racismo mucho más elevado o concentrado de lo que se podría encontrar en algunas comunidades. Entonces, más bien quisiéramos ver un poco si desde este ejercicio puntual de la intervención directa en las escuelas pluriculturales tal vez se pueden generar cambios un poco más, digamos, humildes desde la aspiración, tomando en cuenta de que la escuela como institución de alguna manera reproduce también los sistemas, como mencionó John Antón, respecto a la cuestión del sistema social racializado. Sí, eso. Gracias. Básicamente. El señor, y una otra pregunta más con la señora. Aquí Hola. Espera, ella, el señor que tiene la… Okay. Fernando Negrete de Plan Internacional, la pregunta es para Cristina Barón. Me llamó muchísimo la atención los resultados que presentaba acerca de la permanencia de la niñez en el sistema educativo. Afirmaban ustedes en el indicador que es del 100%. Esto es profundamente llamativo para nosotros, para un equipo que trabaja con el pueblo indígena en un sector del centro de Quito, y es que es bastante complejo que eso se pueda dar en el caso nuestro, debido primero al tema del lenguaje, luego la modalidad educativa o los métodos educativos que no están acordes a la realidad de la niñez trabajadora. Un tercer elemento es que también los profesores son incomprensivos con lo que ellos están viviendo y más bien acuden a una conducta maltratante. Son como tres elementos que determinan que haya expulsión más bien o los niños finalmente aborten el sistema educativo. Quisiera saber, en la experiencia de ustedes ahí en Colombia, cómo lo hicieron para tener este indicador tan elevado y que me parece realmente muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Sí, Buenas tardes, compañeros. La compañera y después el señor, el último. Soy Sarly Delgado del Centro de Promoción Rural. Nosotros específicamente trabajamos en la zona de Santa Elena y ahora con Fundación Telefónica estamos en Los Ríos, Guayaquil y El Oro y en Santa Elena también. Una pregunta, Galo, específica, tú hablabas de que el tema de
del trabajo infantil no pasaba por una cuestión cultural. Más bien una pregunta, Galo, en nuestro sector en Santa Elena específicamente, cuando entrevistamos a la gente, ahí el trabajo infantil básicamente se centra en la pesca, en el cultivo y el trabajo de la paja toquilla y el viscerado de pescado. Entonces, cuando tú entrevistas a los padres o conversas a cada una de las familias, te dicen, no, está bien, mi padre fue pescador y por ende yo soy un pescador, un hombre de bien, que atiendo a mi familia, atiendo a mi mujer, a mis hijos, y por ende desde pequeño a mi hijo tengo que enseñarle el trabajo, que tiene que levantarse a las 6 de la mañana, ayudarme con la panga, a recoger el pescado y luego si tiene tiempo llegar a la escuela atrasado. Y cuando las madres se reúnen en la tarde a trabajar la paja toquilla te dicen sí, pero en vez de estar jugando, sobre todo la niña, como decía la compañera, es triple discriminación porque, bueno, te dicen la niña desde luego tiene que estar ayudándonos a trabajar en la paja toquilla, esa hora que puede estar jugando o un espacio alternativo de otro trabajo, tiene que estarnos ayudando porque ahí les traspasamos a ser buenas mujercitas para atender bien al marido. Entonces que sepan cocinar, que sepan cómo callar, que sepan cómo criar a los hijos. Entonces le traspasamos esa información y estos son los espacios. Entonces, Galo, si esto no es cultural, yo sí te pediría que me expliques qué es un poco, o sea, con tu experiencia, ¿no? Por ese lado. John, con el tema afro, yo creo que, bueno, en lo personal coincido mucho que ese traspaso de la pobreza es estructural. Hace algún tiempo me pidieron a nivel personal un apoyo porque se están promoviendo los congresos de afrodescendientes a nivel provincial y se pretende un congreso nacional de los pueblos afro, de los pueblos cholos. En ese sentido, yo cité una sugerencia más bien cómo podíamos insertar este tema de erradicación del trabajo infantil en estos espacios, si se tendría la oportunidad, ¿verdad? Galo, por cierto, es considerada una población de cholos en la península de Santa Elena, aunque no se vio reflejada esta población en el último censo, ya que esta denominación étnica no se colocó en el censo y por ende las personas no se identificaron como cholos, sobre todo en el sector de la península de Santa Elena, que es una población considerable. Perdón. Gracias. Gracias. La última, señor. Sí, bien, mi nombre es Pedro Galindo, yo soy técnico del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, justamente para la erradicación del trabajo infantil. La pregunta es para Galo y para Patricia. Galo mencionaba sobre que hay una incompatibilidad de la ley de la niñez que existe, ¿no es cierto? Hablamos del Código de la Niñez y Adolescencia, ¿no es cierto? Existe un capítulo sobre el que habla del trabajo, ¿no es cierto? Dentro de este capítulo se habla sobre lo que es el trabajo formativo en las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Entonces ahí quisiera un poquito que nos especifique Galo sobre la compatibilidad que debería tener esto, ¿no es cierto? Y también se mencionó que al interior de las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, existe, digamos, como un listado, como un catastro de algunas actividades que pueden, digamos, los niños indígenas irlas desarrollando progresivamente según van, digamos, a su desarrollo físico, ¿no es cierto?, personal e intelectual. Gracias. Vamos a pasar a la respuesta de las consultas. En realidad las consultas son muy interesantes y esto lo único que manifiesta es el interés del auditorio sobre un tema en el cual queremos encontrar opciones para superar esta convocatoria. Vamos a empezar en el mismo orden que hicieron sus presentaciones y les voy a pedir que sean breves sin que se molesten. Ok. Bueno, creo por ser breves casi hemos sido telegráficos, ¿no? Sobre la ley orgánica de los consejos, me parece a mí que en este año por lo menos hay dos debates importantes que participar. Precisamente en la construcción de la ley orgánica de los consejos nacionales para la igualdad y en la encuesta que se va a hacer al final de año. Creo que en esos dos elementos es clave que haya cierto acuerdo intercultural. Respecto a la ley orgánica que creo que a todos y a muchos nos preocupa, mencioné cuáles son algunas de las preocupaciones, pero quisiera redondear cuáles son estas. En primer lugar, me parece que la elección, como dije hace un rato, del Consejo sigue reglas, entre comillas, ciudadanas
que nos van a llevar a que finalmente sea un consejo de país y no un consejo que reconozca las formas organizativas y las formas de representación que han construido en estos últimos 20 o 30 años los indígenas, los afros, los montubios. Creo que ese es uno de los problemas. Luego me preocupa la rectoría, es decir, la rectoría básicamente va a ser del MIES con los consejos cantonales de derechos que se van a crear y no hay, me parece a mí, procesos participativos que permitan precisamente lo que Antón ha señalado, es decir, la visibilización específica de los pueblos afros, indígenas, etcétera, en esos organismos. Y creo que tampoco hay un diálogo intercultural que se esté desarrollando para saber qué opinan sobre esto los diversos pueblos, aunque la Constitución plantea que en ese tipo de leyes debería haber una consulta previa. Luego me quiero referir precisamente a uno de los temas que creo que a todos nos preocupa: cómo avanzar en la desracialización de la sociedad que ha planteado Antón. A mí me parece que hay que crear nuevas categorías. Probablemente ya las categorías coloniales de indio, negro, blanco, mestizo, ya sean unas categorías que deberíamos comenzar a superarlas. Y creo que hay que crear un nuevo nosotros Ecuador, un nuevo nosotros que comience a desarrollar otro tipo de identidades, otro tipo de afinidades, que creo que es un elemento necesario. Me parece que además es necesario también descolonizar el pensamiento, y descolonizar el pensamiento tanto de los mestizos, de los blancos, como de los indígenas y de los afros, porque hay muchas cosas que pensamos que son parte de la cultura cuando en realidad son toda esta herencia colonial. Me parece importante que haya una construcción intercultural, es decir, dialogada, de las nuevas políticas, precisamente porque no nos hemos escuchado. Y creo que hay algunas cosas urgentes. Por ejemplo, resolver las necesidades básicas insatisfechas, es decir, cerrar la brecha, por ejemplo, de la pobreza por acceso a servicios o por ingresos, es clave, porque precisamente en todas las correlaciones que hemos pasado, porque nosotros hemos hecho, por ejemplo, una línea de base sobre 28 parroquias predominantemente indígenas y afroecuatorianas, y todas muestran correlaciones elevadísimas entre trabajo infantil o no asistencia a la escuela y necesidades básicas insatisfechas o ingresos. ¿Cómo cerrar esas brechas? Creo que son precisamente algunas de las cuestiones clave. Creo que sobre el tema de cuáles son algunas de las que podríamos llamar actividades formativas, ¿no es cierto?, de cada uno de los pueblos, precisamente porque esto nos podría arrojar una discusión intercultural, es decir, preguntarle al otro qué es lo que consideras tú por formativo y qué es lo que nosotros o los otros consideran como actividades formativas. Este diálogo yo creo que ya se ha comenzado a desarrollar en algunos proyectos en ejecución. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la experiencia que nos acaba de demostrar en el territorio de los Pastos ya nos muestra un primer diálogo. Nosotros en nuestro trabajo ahí en Comunidec tratamos de iniciar ya este tipo de diálogos, por ejemplo, y nos hemos puesto de acuerdo ya con las poblaciones participantes sobre algunas cosas que no son suficientes pero que ya son interesantes. Por ejemplo, ¿qué entender por actividad formativa? Decíamos aquella que no interrumpa con los estudios y con la recreación de la gente, de los niños. Es decir, que haya un horario limitado de actividades formativas. Aquellas que se realicen en la compañía de un adulto, que nos parece interesante, precisamente para que sea formativo debería haber esa interacción entre el adulto y el niño, y no hacerse en la soledad del páramo o en cualquier otro sitio, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se destierre la posibilidad de uso de herramientas peligrosas, sobre todo, y de insumos peligrosos introducidos en los últimos años, sobre todo por la Revolución Verde. Por ejemplo, pesticidas, fertilizantes de origen químico, algunas serie de utensilios o de herramientas peligrosas que pueden cortar a los niños, etcétera.
que son elementos que, por ejemplo, se puede, a través de la discusión, llegar a un acuerdo intercultural. Ese acuerdo intercultural tiene que ser en igualdad de condiciones, es decir, precisamente escuchar las razones de los unos y los otros, porque pensamos que sí, efectivamente, hay una serie de actividades que son formativas y que deben ser realizadas, porque esto promueve precisamente la identidad, promueve la posibilidad de arraigarse en el campo, la posibilidad de seguir desarrollando estrategias productivas que podrían ser y que son de hecho beneficiosas. Y finalmente, no sé si el tema de la estadística nacional, siempre es un problema la estadística nacional. Yo pienso que es interesante dialogar con la estadística, es decir, la estadística es un elemento que también tiene que estar en la disputa política, porque se levantan muchas estadísticas y se afirma cualquier cosa. Me parece a mí, por ejemplo, que nunca se preguntó si los cholos son una identidad o no. Nunca se ha preguntado, ¿no es cierto? Se los ha asimilado simplemente con mestizos. Y entonces aparece. Ahora, es curioso mirar lo que ha pasado en el censo anterior y del 2001 y el censo del 2010. Bajó el número de blancos, es decir, creció de todas maneras alguna conciencia, ¿no es cierto? Apareció el mundo montubio, que hasta aquí no lo habíamos considerado ni siquiera importante, y resulta que en los datos es mayor a los afros y a los indígenas, ¿no es cierto? Pero en condiciones precisamente de racialidad, de colonialidad, hay una tendencia al subregistro, porque precisamente se consideran muchos que es una desventaja, por ejemplo, definirse como afro o definirse como indígena. Este tipo de cosas evidentemente vamos a tener que lidiar aquí con los datos y siempre habrá ausencias, pero precisamente, creo yo, la posibilidad de generar estadísticas, porque son necesarias para la acción las estadísticas, para tomar decisiones más inteligentes, me parece a mí que pueden darse si es que se crean espacios interculturales. Lo que estamos necesitando es espacios interculturales de diálogo para podernos escuchar y no vivir como siempre, como Lucho Macas, recuerdo, decía, hemos vivido 500 años aquí, pero siempre de espaldas. Patricia. Bueno, quizás yo empiezo retomando lo último que ha dicho Galo, porque me parece que el tema de la interculturalidad aquí es central, ¿no? Ayer se nos preguntaba un poco en las conclusiones del encuentro virtual cómo no llegar a una situación de imposición en relación a las diversas concepciones alrededor de la infancia y del trabajo, de la formación, del aprendizaje, de la vida en general de distintos grupos, ¿no? Y una de las propuestas de solución era justamente empezar, ¿no?, este diálogo intercultural, como ya decía Galo y como ha expuesto también Cristina, poder escucharnos, ¿no?, y dialogar, y no simplemente imponer, bueno, esta es la forma de hacer las cosas, sino también entender al otro y buscar juntos puntos de acuerdo, ¿no? Y entre los puntos de acuerdo, las piedras de toque, digamos, creo que se puede encontrar el deseo bastante fuerte que tienen los pueblos indígenas por el bienestar de sus niños y niñas, ¿no? O sea, todos quieren lograr que sean personas que se desarrollen adecuadamente, felices y que se realicen en la vida, y a partir de ahí tenemos un punto común a partir del cual trabajar, ¿no? Luego quisiera tomar el tema de la racialización que introdujo Antón, porque también sucede con los grupos indígenas, ¿no? Pesa con mucha fuerza, y creo que algunos ejemplos que dio el compañero por aquí sobre su experiencia en una escuela urbana muestra cómo eso sucede en las escuelas, ¿no? También había una pregunta sobre cómo hacer en estas escuelas de entornos pluriculturales, ¿no? En el Perú hemos visto mucho esta cuestión de la marginación del idioma, de la cultura de los niños indígenas, que los métodos educativos no son acordes con las formas en que los niños aprenden, que además ignoran todo lo que los niños saben, ¿no? O sea, ven al niño indígena, por ejemplo, como un ignorante, que no sabe nada cuando entra a la escuela porque no ha tenido esa socialización más urbana de la que proviene el maestro, ¿no? Y se ignora todo lo que ya sabe, todo lo que conoce de su entorno y de su cultura, ¿no? Y también encontramos pues esta distancia cultural que hace que los profesores terminen maltratando a los niños porque no los entienden y los consideran pues que no están en el mismo nivel que los niños mestizos o blancos, ¿no? Entonces, la escuela en gran medida ha funcionado en nuestros países para
insistir más que para combatir la discriminación y el racismo, ¿no? Ha expulsado a los niños, a las niñas particularmente también, porque a toda esta cuestión racializadora también se ha agregado una discriminación de género, ¿no es cierto? Por ejemplo, una menor expectativa sobre la escolaridad de las niñas, porque se considera que pues serán madres y esposas y no les interesa educarse, entonces ya tampoco se las considera mucho dentro de la escuela. Entonces la escuela es un espacio central en el que trabajar, ¿no? En el cual trabajar no solo para que los niños dejen de trabajar y vayan a la escuela, sino a qué escuela queremos que vayan, ¿no? A una escuela que los maltrate, que les diga que ser indígena o ser afrodescendiente es negativo, es inferior, o una escuela en la que sí sientan que pueden construir un proyecto de vida diferente, ¿no? Y tienen otras opciones para realizarse, ¿no? Entonces ahí hay mucho, yo creo que el trabajo, para erradicar el trabajo infantil tiene que ir muy de la mano con ofrecer alternativas educativas pertinentes, respetuosas y garantes de los derechos de los niños también, ¿no? Porque si no, no van a encontrar un sentido en esa otra opción, y como decía la compañera aquí, cuando hablaba de los pescadores, puede que para muchos niños el trabajo sí sea una opción de sentido frente a una escuela que no les da una opción de sentido, ¿verdad? Gracias. Gracias. Complementando un poco lo que está hablando Patricia y la pregunta que me hacían acerca de la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo, tiene que ver mucho precisamente con la metodología. No en el 100% de las instituciones educativas donde nosotros estamos desarrollando el proyecto, hay unas metodologías apropiadas, pero a eso queremos llegar. Pero hemos visto cómo trabajar a través de metodologías activas, como la metodología de Escuela Nueva, que trabaja con guías de trabajo acordes al contexto, son muy pertinentes para la población. Con respecto a la parte de los docentes expulsores del sistema educativo, pues les quiero contar que cuando empezamos nosotros el programa, pues estaban los profesores de las instituciones educativas y en la jornada contraclase iban nuestros docentes del programa ProNiño. Los docentes se sentían un poco inicialmente vigilados y hubo allí como una tensión, un momento de tensión, ¿no? O sea, viene a mirar qué es lo que yo les estoy enseñando a los niños y demás, pero buscamos también con esos docentes tener un acercamiento y la planeación del año escolar participan tanto los docentes de la institución educativa y también participan nuestros docentes. Ese proceso se hace conjunto, hay un diálogo constante con los docentes. Obviamente que el programa también es conocido por la Secretaría de Educación Municipal, entonces digámoslo allí que media la Secretaría de Educación Municipal. Con respecto también a la permanencia, nosotros aplicamos una estrategia y es cuando el niño ha faltado 2 días seguidos, se encienden alertas tempranas y son los equipos psicosociales que están vinculados al programa, a los cuales le pido que por favor se pongan de pie porque son los que les toca emprender en esas ruralidades todo el encuentro de esos niños y niñas. Son estos profesionales los que realizan ese trabajo de búsqueda activa y pues determinan las causas de ese ausentismo y obviamente pues buscamos atacar esas causas del ausentismo. Gracias. Gracias, Cristina. Bueno, la verdad es que ya Galo fue bastante generoso en su intervención y yo quisiera como adherirme a su pues tengo muchas cosas que decir, pero por el tiempo y Galo me siento recogido en él. Bueno, yo quisiera agradecer y felicitar al panel, que ha sido, creo que un panel muy proactivo para atender este tema, tanto que ha provocado la atención de ustedes. Me están llamando la atención de que casi se están quedando sin almuerzo, pero esto es lo más interesante. Quiero solamente, para terminar, hacer 3 reflexiones finales. Primero, el tema de la interculturalidad es un tema súper importante. La interculturalidad tiene que darse con el diálogo, pero me gustó mucho la palabra de alguno de ustedes que dijo que hay que lograr un acuerdo intercultural. Lograr un acuerdo intercultural implica
eliminar las barreras del racismo y de la discriminación que afectan a todas estas poblaciones que hemos tratado. El segundo tema, que hay que darle mucha fuerza al tema de categorizar y identificar bien en las estadísticas de qué población estamos hablando. Yo creo que la preocupación que se ha planteado hoy día es una preocupación muy importante para la definición de las políticas públicas. Y tercero, la naturaleza de la escuela. Ustedes han planteado y lo han señalado de diferente manera, la escuela tiene que ser primero intercultural y después bilingüe. Y tiene que ser pertinente y tiene que promover el desarrollo de las capacidades de los niños, independiente de qué etnia son. Muchas gracias, por favor, con su paciencia. Por favor, les invitamos a pasar por la puerta del fondo al almuerzo. Pueden servirse ahí, están ya todo dispuesto. Les invitamos a las 3 de la tarde a regresar a este auditorio. Tendremos la mesa de respuestas políticas y legislativas al trabajo infantil. A las personas que están acompañándonos en Twitter y tuiteando, les invitamos a seguirlo haciendo. Les comentamos que somos Trend Topic en este momento de Ecuador. Gracias.